Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, en donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas, las cuales nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 de TV UJAT y por las redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy tenemos un programa muy interesante en donde hablaremos sobre los trastornos alimenticios con el doctor en psicología Luis Barrera Roldán y el maestro en ciencias de la educación José León Zapata, profesor investigador de la licenciatura en nutrición. Pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. Los trastornos del comportamiento alimentario o TCA, un problema que va más allá de la comida, son enfermedades psiquiátricas graves. Se asocian a complicaciones médicas psicológicas como baja autoestima, alta autoexigencia por su peso y forma de cuerpo, ansiedad y pueden afectar el funcionamiento global de la persona. El número de casos que padecen estos trastornos se estima que ha evolucionado a cifras de entre el 4 al 6% de la población que oscila entre los 10 a los 25 años. Resultando que de cada 10 personas afectadas, 9 son del sexo femenino, sin importar edad, orígenes raciales o étnicos y peso corporal. La anorexia y la bulimia nerviosa son los dos tipos de problemas alimentarios más conocidos y frecuentes, en especial en la población adolescente y juvenil, donde su aparición cada vez se produce a edades más tempranas. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 reveló que aproximadamente un 3% de las mujeres adolescentes y 0.9% de los hombres padecen un trastorno alimenticio. El último año y medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 ha afectado principalmente a personas que ya sufrían TCA, empeorando su situación. Además, la pandemia puso en riesgo de padecer estos trastornos a gran parte de la población mundial. El encierro y el efecto de las redes sociales han provocado que los casos aumenten en un 20%. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las áreas más desentendidas. 16% no son diagnosticados y más del 30% no reciben el tratamiento que necesitan. Las personas con estos trastornos no eligieron vivir así. Son enfermedades médicas con una influencia biológica que afectan la salud física y mental, y en algunos casos pueden ser potencialmente mortales. Sin embargo, se pueden tratar. Aprender más sobre ellos puede ayudar a detectar las señales de aviso y buscar tratamiento temprano. Bienvenidos a nuestra sección La Consulta, en donde platicaremos esta problemática muy seria que acabamos de ver, y para ello nos acompañan el doctor en psicología Luis Barrera Roldán y el maestro de la licenciatura en nutrición José León Zapata. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues para empezar el tema, lo primero sería empezar por la base. ¿Qué es un trastorno, doctor? Un trastorno de alimenticia tiene que ver con una alteración en el sistema digestivo, que no es provocado por una enfermedad médica. Regularmente son cuestiones más de tipo psicológico, social, ambiental, etc. Muy bien. ¿Y en psicología en sí qué es un trastorno? El trastorno es cuando una persona ya es afectada en su entorno, lo que está padeciendo, lo que está manifestando, ya está afectando a áreas de tipo social, laboral, académico, ya está abarcando varios aspectos de su entorno cuando se habla de un trastorno como tal. Y cuando es síndrome se está hablando que apenas está empezando como a convertirse en trastorno, pero el síndrome pues, nada más está abarcando un área, le está afectando a la persona o
o al novio, a la novia o a alguien de la familia, pero no más allá. Ah, muy bien. Y maestro, en el área de la nutrición, ¿cómo es un trastorno, en este caso alimenticio? Un trastorno de la conducta alimentaria es una alteración específica y muy severa que está relacionada con la ingesta de alimentos, que se observa en las personas que presentan patrones distorsionados al momento de comer. Muy bien. Y esto se caracteriza por dos situaciones. O se deja de comer o se come en exceso. Entonces, esto está provocado, como bien decía aquí el doctor, por aspectos psicológicos, por estímulos psíquicos, que pues obviamente va a hacer que en algún momento dado se deteriore la salud del individuo. Ah, muy bien, perfecto. Y bueno, ya abordando el tema de los trastornos alimenticios, ¿cuáles son los tipos? Porque pues las personas que nos están viendo pueden saber la anorexia, la bulimia. ¿Nos puede explicar cuáles son y en qué consiste cada uno? Claro, mire, si tomamos como referencia el manual de diagnóstico y estadístico de problemas mentales, nos arroja un sinfín de trastornos. Entre ellos está la pica, está la anorexia nerviosa, tenemos también a la bulimia, tenemos el síndrome de rumiación y también por ahí tenemos los trastornos por atracones, que serían como que parte de este diagnóstico y que pues bueno, también pues tenemos referencias, ¿no? Por ahí también hay otro que se basa en el síndrome de la ingesta de alimentos por las noches. Entonces, pero pues los más comunes, como sabemos, son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones. Antes de abordar qué significa cada uno, doctor, ¿a qué se deben que se desarrollan estos trastornos? ¿Qué los detona? ¿Cuáles son los factores que lo detonan? Pues los factores son variados, podríamos decir biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Pues los biológicos hacen más que nada referencia a cuestiones médicas, pero como mencioné hace un momento, el trastorno alimenticio tiene que ver con el sistema digestivo, consumo, restricción de ingesta de alimentos, etcétera, pero que no tenga que ver con algo médico. Pero hablando, alguien puede tener un trastorno alimenticio, pero está comprometido algo endocrino, algo metabólico, algún problema de enfermedad orgánica y que le esté ocasionando esa restricción de alimentos, de la ingesta de alimentos, o el exceso al revés. Por ejemplo, hay pacientes que consumen medicamento y les da por comer más, como reacción secundaria. Pero bueno, esas pudieran ser algunas causas de estas alteraciones en el sistema digestivo, pero las partes psicológicas pues tienen que ver más con, pues traumas o conflictos que no se han resuelto en la infancia, en la adolescencia, y que se están manifestando o desplazando a través de este tipo de conducta. Y entonces hace que la persona tienda a comer o restringirse o evitar el consumo de alimentos. Y tiene que ver más situaciones de experiencias en otras etapas de la infancia, la adolescencia, conflictos que se estén sucediendo en el momento presente, cambios de escuela, cambios de lugar geográfico, separación de los padres, separación de un novio. Ahí es donde empieza a conllevar, a manifestar alguna conducta. Pues me dejó mi novio porque estaba yo gordita, entonces me voy a poner a hacer esto. Es un ejemplo nada más dentro de varias, pero tiene que ver más situaciones de cómo vive el individuo subjetivamente eso que está en su entorno, que le está ocasionando alguna alteración, pero que no le ha dado solución, y entonces se desplaza a una conducta de trastorno alimenticio. Entonces podría ser causado por estrés, ansiedad,
falta de sueño o exceso de trabajo, problemas familiares? Regularmente están asociados esos factores. Toda persona con anorexia, bulimia, siempre hay de fondo un trastorno depresivo, no trastorno como tal, un síndrome depresivo, hay melancolía, hay algo, y además la ansiedad o momentos de estrés, disestrés, que no se sabe manejar el estrés en su momento y que se cae en ese exceso de consumir alimentos no adecuados. O en su caso, Al vomitar, revés, ¿no? sí, Ok. también. Ahora, muchas gracias, doctor. Ahora, maestro, ¿en qué consiste la anorexia nerviosa? Ok, la anorexia nerviosa se caracteriza por la restricción de la ingesta energética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona está consumiendo menos del requerimiento calórico que necesita. Por ejemplo, a lo mejor y tenemos a un adolescente que su ingesta es de 2100 kilocalorías, no está consumiendo ese porcentaje o esa cantidad, está consumiendo a lo mejor 800 kilocalorías justamente para no subir de peso. Entonces, esta anorexia se caracteriza también porque, pues obviamente hay miedo a engordar, no miedo a subir de peso. Entonces, se da y pues también va a depender porque tenemos dos tipos de anorexia. Vamos a tener la anorexia restrictiva, que es justamente cuando hay restricción de la ingesta calórica, no se consume ningún tipo de alimentos hipercalóricos o altos en calorías. Y tenemos la purgativa, que es cuando sí se está consumiendo, pero recurren a otros métodos como es, por ejemplo, uso de laxantes o uso de ejercicio físico. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema a continuación, pero vamos a ir a un pequeño corte. Ya volvemos, no se vaya. Ya estamos de vuelta en la consulta y precisamente estábamos hablando de los trastornos alimenticios con el maestro que nos comentaba sobre las personas que padecen anorexia nerviosa, en este caso que llegan hasta consumir pues laxantes, etcétera. Pero antes de que nos diga qué tipos, hay personas, maestro, que padecen la anorexia nerviosa y en este caso muchos deportistas que están dedicados pues a esta profesión e inclusive artistas que les exigen estar delgados. Platíquenos cómo es esto. Claro, y justamente lo que comentábamos, ¿no? La parte del factor sociocultural o socioambiental, que son personas que están sometidas o que tienen que cumplir con un peso determinado. Entonces, al someterse a al llegar a ese peso, pues obviamente recurren a estas opciones, ¿no? Dejar de comer o tener una ingesta baja en cuanto a las calorías, ¿no? Entonces eso va ocasionando que pues la persona se vaya obsesionando con su peso para permanecer, ya sea en la actividad deportiva o en, no sé, a lo mejor en la danza, que exigen mucho cuidar de su peso. Sí, por ejemplo, las de danza clásica, ¿no? Que tienen que estar excesivamente delgadas, o los del boxeo, Sí, ¿no? así es. Que tienen que tener cierto peso a la hora pues de presentarse con su contrincante. También estaba viendo que las artistas, porque pues la imagen para ellos es muy importante, y el miedo que usted mencionaba a engordar. Doctor, nos comentaba en el corte que esto pues se detona por algo, ¿no? Sí, que influyen estos factores artístico-culturales, factores sociales, por ejemplo, en la cuestión de las modelos, para modelar un tipo de ropa, también hay exigencias en, ¿cómo se llama?, en la familia también. Como que se hacen bullying familiar a veces. Así es. O hay también un sistema de creencias que desde niño, si no te comes esto, ya no te voy a dar tu postre o no te voy a dar esto. Como que hay condicionamientos que se van aprendiendo y van generando un sistema de creencias.
Y imagínate los niños que son pobres, o imagínate los niños de tal lugar que están sin comer, y entonces les van generando como una especie de programación, y que a fin de cuentas queda como un sistema de creencias con respecto a la alimentación. Y bueno, pues todos los medios masivos de comunicación, de información, que van fortaleciendo, retroalimentando estas creencias que están generadas originalmente en la familia, o en la televisión, en todo esto que nos rodea. Eso que menciona usted es muy importante. Fíjese, los padres no tienen la culpa. Yo, por ejemplo, crecí con eso, ¿no? Que en casa nos decían, cómete todo porque los niños de Somalia están pasando hambre, ¿no? Y ahorita es algo verídico, que ya no podemos dejar el plato lleno o con cierta comida porque decimos, ay no, pero el de la calle le hace falta comida y yo tengo de sobra aquí. Y es donde empiezan también parte pues de la gula, atracones. Ahorita vamos para allá. Entonces, muchas gracias, doctor. Maestro, bueno, estábamos hablando de la anorexia nerviosa. Ahora, ¿qué es la bulimia? Ok, en cuanto a la bulimia, es un trastorno que se caracteriza por atracones de comida. Solo que aquí el individuo, la persona, no puede controlar lo que está comiendo, ¿no? Entonces, él quiere parar, pero no puede. Entonces, hay una ingesta excesiva de los alimentos y que es muy recurrente, ¿no? Entonces, dependiendo las veces que repite esta conducta, pues vamos a clasificar si es leve, si es moderada, si es grave. No, hay ocasiones en las que hay pacientes que llegan a tener estos atracones hasta 12 veces por semanas, ¿no? Entonces, algo muy importante es de este tipo de trastorno de alimentación, es que estos pacientes que tienen bulimia, después de tener el atracón de comida, ellos buscan compensar esa culpa. Así es, la culpa. Entonces, aquí recurren a conductas o a comportamientos compensatorios recurrentes. ¿Qué son estos comportamientos recurrentes? Pues bueno, pues ya comí demasiado, ahora necesito eliminar parte de las calorías. Entonces, aquí se someten a vómitos, se provocan vómitos, el uso de laxantes también, el uso de medicamentos para bajar de peso, purgas y ejercicios físicos, ¿no? Mucho ejercicio. Ok, maestro, nos comenta una chica en internet que tuvo sus 15 años y la hicieron bajar de peso sus papás. Consumió Herbalife y este tipo de productos, ¿no? Milagro. Le causaron problemas hormonales, me están diciendo en el estudio. ¿Hasta qué grado puede llegar la gente, ¿no? Para poder someter a su familiar, o en este caso uno mismo, para bajar de peso? ¿Cuáles son pues las consecuencias de esto? Porque a esta chica le causaron el problema hormonal, pero ¿hasta qué grado puede llegar? Ok, definitivamente son muchas consecuencias. Al hablar de un trastorno de la alimentación, son muchas consecuencias que se pueden dar a nivel endocrino, a nivel también físico, a nivel mental también, ¿no? Porque hay una mala percepción de la imagen corporal, ¿no? Entonces, si estamos hablando también a lo mejor de una bulimia, el que se provoque el vómito también, pues obviamente hay, a lo mejor puede producir algún tipo de esofagitis, ¿no? Irritación de la mucosa del esófago. Entonces, son muchas las consecuencias que podemos obtener, incluso hasta la muerte, ¿sí? Cuando no se controla o cuando no se atiende a tiempo estos padecimientos. Entonces, hay una parte en la medicina que mencionan sobre el cáncer de esófago, bien lo menciona usted, por el reflujo gástrico, hasta llegar al síndrome de Barrett, la enfermedad pues muy famosa en este tipo de chicas, ¿no? Y chicos también, que como decía el doctor, practican el modelaje y tienen que estar en talla cero y vomitar, y todo eso hasta daña los dientes, ¿no? El esmalte, los debilita. Totalmente. Okay. Maestro, y de ahí nos mencionaba que sigue los atracones, ¿no? Los atracones. Los atracones de comida son similar a la bulimia nerviosa. La única diferencia es que, por ejemplo, no hay conductas compensatorias, es decir, las personas
ingieren grandes cantidades de comida muy rápido, o sea, sin tener hambre física, comen en exceso y obviamente sí se sienten culpables, pero no recurren a provocarse el vómito, ni a usar laxantes, nada. Lo único que hacen es que se quedan con la culpa y listo. Y aquí obviamente sí hay consecuencias a la larga, el sobrepeso, la obesidad y todo lo que con ello desencadena, ¿no? Diabetes, a lo mejor un síndrome metabólico. Muy bien, y hablando de esto, doctor, pues estas personas que se quedan con esa culpa, ¿cómo es su diagnóstico, doctor? ¿Cuáles signos y síntomas ellos pues manifiestan? Pues hay que discriminar primero, descartar cuestiones médicas, que no esté algún problema médico propiciando esta conducta. Y ya posteriormente pues ya hace uno el diagnóstico si se trata de anorexia, si se trata de bulimia, de atracones. Todo eso se va como delimitando para saber cómo intervenir. Y también tenemos que valorar si es de tipo leve, de tipo moderado, de tipo grave o de tipo extremo. Y junto con eso podemos decir, ¿se lleva a la muerte? ¿Estos trastornos sí puede llevar a la muerte cuando están en estado extremo, y que de esa manera pues se dificulta más su trabajo, su tratamiento, y que por ahí se tendrían que ver el tipo de síntomas que está presentando, delimitar, porque hay veces que hay cuestiones diagnósticas donde se equivoca o el diagnóstico no está acertado y de esa manera no se avanza en el tratamiento o evoluciona hacia el bienestar de la persona. Oh, muy bien, doctor. Y, por ejemplo, los pacientes que le llegan a consulta con pues trastorno alimenticio, hablando de los que pues comen y realmente no se provocan ni el vómito ni consumen laxantes, ¿qué tipo de pacientes le llega a usted de consulta? ¿A partir de qué edad se da este tipo de trastorno? La edad, según las estadísticas que se presentan, son de 14 o 13 años hasta los 25, pero puede ser hasta los 30 años. Se ha visto casos de más edad y que están teniendo este trastorno. Y la cosa es de que cuando van a consulta regularmente no van, es que tengo anorexia o es que tengo esto, sino van por otras cosas secundarias. Tengo estreñimiento, tengo problemas gástricos, o sea, se van en otra situación, pero no directamente. O hay algunos que les dicen así, es que yo tengo anorexia, y sucede que no es anorexia, porque así le dijeron, pero no es como tal. Ya cuando se afina el diagnóstico, pues ya se dice es tal trastorno alimenticio, tal vez. Y pues sí se ha ido aumentando la situación, el problema, y bajando las edades. Antes era de 15, 16 años a los 29, 20 tantos, ahora ya está de los 12 años o desde antes, que pueden ir dando algunos inicios, algunas manifestaciones, y no, cuando llegue a la adolescencia va a ser bulímica o va a ser esto, o por atracones. Pero desde la familia se está generando la semilla, en la forma en que se alimenta la familia. Como vemos en las familias, ¿qué es lo que desayunan actualmente? Una coca y su pan. Muerden el pan y le toman a la coca, o ahí van con su coca al grupo familiar para consumir sus alimentos. Coca, tacos, empanadas, ¿no? Entonces son hábitos alimenticios aprendidos en la familia. Entonces, sí, desde y la por infancia. lo mismo tenemos, ¿cómo se llama? El segundo lugar en obesidad. Muy bien, doctor. Y el primer lugar es Estados Unidos, y aquí estamos en segundo lugar. Y el primer lugar en obesidad en niños es México. El primer lugar es en México. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, doctor. Vamos a regresar con más, no se vayan.
Ya estamos de vuelta aquí en la consulta y estábamos hablando precisamente de los trastornos alimenticios. Maestro José, nos mencionaba entonces que hay bulimia, anorexia nerviosa, bulimia y atracones. Pero también nos menciona que había rumiación y la pica, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco de estos? Sí, mira, el síndrome de rumiación es un trastorno que se da cuando la persona devuelve o regurgita el alimento ya deglutido, ¿no? Okay. Entonces, en esta ocasión pues, se pueden dar dos aspectos importantes, que la persona al momento de otra vez devolver el alimento, lo mastique y lo vuelva otra vez a deglutir, a tragar, o en este caso lo mastique y lo escupa. Okay. En esa parte es referente al síndrome de rumiación. En cuanto a la pica, este es un trastorno en el cual se ingieren sustancias no nutritivas. Okay. o que no son alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que comen cabello, o por ejemplo papel, o por ejemplo cartón, o por ejemplo arena, cemento. Entonces, a eso se le llama pica. Y obviamente para que se le denomine así o se dé el diagnóstico, pues tiene que ser recurrente, ¿no? Por lo menos en un mes tener varias el que se dé muy repetitivo, o que la acción se dé muy repetitiva, porque obviamente si solo comemos una vez papel, no es pica. Entonces, pero tiene que ser una conducta repetitiva para que se pueda clasificar como pica. Y obviamente sí compromete la salud del individuo. Entonces, hay pacientes que llegan y que a lo mejor tienen una oclusión a nivel del tubo digestivo, porque imagínate, ¿no? El comer cabello o el comer papel, que es algo que no podemos digerir. Claro, ¿y estas personas lo devuelven o se quedan con...? No, lo comen, o sea, y ahí se va, por ejemplo, si es cabello, ahí se queda, o sea, ahí se va obstruyendo, ¿no? El tracto digestivo. Muy bien, gracias por aclararlo. Ahora en la parte psicológica, doctor, ¿cuál es el tratamiento para estos trastornos alimenticios? Pues el tratamiento debe ser integral, por un psiquiatra, un paidopsiquiatra, si es niño o adolescente, la parte médica de ver cómo están sus niveles de presión de su organismo, cómo están, hacerle sus análisis, etcétera. Y la parte psicológica, psicólogo, un psicoterapeuta, poder trabajar sus conflictos que traiga por ahí guardados, y la parte social de tomar en cuenta la familia, qué es lo que está haciendo para que esto se dé, o cómo está reproduciendo esto, o retroalimentando esa conducta. Y pues el tratamiento debe ser integral, biopsicosocial, biológico, por la parte psiquiátrica, médica, lo psicológico, lo social, ver a la familia qué está pasando, y en su entorno social qué factores están influyendo a que se repita esta conducta una y otra vez. Entonces siempre debe ser por un equipo. Cuando se trabaja un solo profesional, regularmente no evoluciona hacia el bienestar. No evoluciona. Claro, va de la mano con la nutrición. Sí. Eventualmente. Y maestro, aquí una generalidad, ¿no? En cuanto a los trastornos ya mencionados, ¿cuál es el tratamiento? Porque hay que darle un seguimiento que va de la mano, ¿no? Claro, sí, como bien comentaba aquí el doctor, el tratamiento siempre debe de ser multidisciplinario. Tenemos que estar incluso en comunicación con los otros profesionales, cada uno trabajando desde su trinchera. Entonces, porque no solo puedo yo atender al paciente con un trastorno, porque realmente el origen viene de la parte psicológica, la parte conductual. Entonces necesito ir de la mano para que podamos avanzar, porque si no el paciente va a tener recaídas. El paciente va a seguir en lo mismo, y entonces lo que queremos es recuperar, o en este caso en la parte nutricional es lograr un peso adecuado o un peso ideal, porque si por ejemplo es un paciente o una paciente que tiene anorexia y que tiene un bajo peso y un estado de nutrición totalmente
por debajo de lo normal, pues obviamente tenemos que recuperar. Entonces, siempre tenemos que ir de la mano. Y aquí lo importante es, como bien te decía, ¿no? El objetivo de la nutrición es traer al individuo al peso adecuado y también evaluar la parte nutricional, porque pues obviamente no sabemos nutricionalmente cómo está. Claro. Si hay una desnutrición, hay una descompensación, entonces tenemos que ver qué nutrientes le hace falta al paciente para que a partir de eso le demos el tratamiento adecuado. Debe de haber una normalización de la dieta y es algo muy meticuloso el tratamiento en estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque aquí no contamos calorías. La primera parte es no calcular, o sea, no es así como que te regreso a tus 2000 calorías, no, sino tenemos que normalizar al paciente, preguntarle qué es lo que consumías antes de entrar en este trastorno e ir gradualmente aumentando las porciones de comida. Y doctor, debe de ser muy difícil porque hay pacientes que no toleran el olor a la comida, ¿no? No toleran, de plano es algo psicológico, por supuesto, pero debe de ser complicado en la consulta, ¿no? Que si le gusta, que no le gusta al paciente y el tratamiento que va de la mano en el área psicológica. Para las personas que nos están viendo, platíquennos cómo identificar, en este caso con el doctor, si tenemos un trastorno, uno de estos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que le puede usted decir al público? ¿Podría ser anorexia por esto? ¿Cómo pedir ayuda? ¿A quién acudir? Pues regularmente en la anorexia hay salvando o descartando la parte médica u orgánica, hay una baja considerable o significativa de las calorías que está consumiendo la persona. Como decía el maestro, si requiere diario por sus actividades 2000 y estaba consumiendo 800, está consumiendo 1000, vemos que le está haciendo un faltante y que a la larga le va a traer consecuencias. Ese es un síntoma. Otro síntoma es un miedo excesivo, exacerbado a engordar, que tiende a y apenas si se ve una ligera llantita o del cuerpo y ya dice que ya está gorda. Y junto con eso está el tercer síntoma de una falsa percepción o una percepción de la imagen corporal distorsionada. Y eso lo trae aquí una y otra vez que se ve mal, que se ve gorda, que se ve, se va a ver como tipo esto que sale en los memes, un gato y se ve en el espejo y se ve un león. Un león, ¿no? Hablando de narcisismo, hablando de una autoestima alta, ¿no? Sí. Acá en el caso de la persona anoréxica, pues va a ver, se va a ver frente al espejo, pero se va a ver gorda. Y ella es una falsa percepción de su imagen corporal y se tiene que trabajar con esa falsa percepción para poder disuadir, quitar de dónde viene, cómo viene ese problema. Y así en la bulimia también tenemos síntomas, pues que en los últimos 3 meses, 1 o 2 veces por semana, se ha ocasionado el vómito, ha utilizado laxantes, que se esconde para comer también, abajo de la cama, y algunas adolescentes sí están comiendo y así, y pues que esto sea 1 o 2 veces por semana y durante 2, 3 meses ya podemos decir ahí hay bulimia. Y en el PICA pues es cuestión de observación del entorno familiar, porque la misma persona a veces no se da cuenta, no se percata de que está consumiendo sustancias o objetos, cosas, lo toma como algo natural, sí, claro. Y no se percata, pero lo están observando los familiares y dicen, oye, ¿por qué te comes esto? No sé, a mí me gusta, y ya lo consumió y ya se le pasó. Muy bien, y aparte pues hacer el llamado a la población, en este caso que mencionaban que desde niños, 12, 14 años, a los padres de familia en este caso, que si notan que hay pues un desbalance emocional, también la sociedad enfrenta pues una ola de divorcios, una ola de
pues una imagen, ¿no?, que nos vende pues la mercadotecnia, las redes sociales, de estar delgados. Estaba yo leyendo hace poco, bueno, las diferentes dietas que hay, la keto, etcétera, y que incluso hablan de que hacen mucho ejercicio y las personas que hacen un ayuno prolongado están dentro de esta parte del trastorno de la bulimia, ¿no? Entonces, en conclusión, como mencionaba el doctor maestro, el tratamiento y obviamente la atención debe de ser multidisciplinaria, y en este caso con los padres, mucha atención también en las dietas famosas, ¿no? La dieta de la carne, que eso pues te da un rebote, lo que provoca, si bajan que 20 kilos en 2 semanas, pero de repente están con el doble de peso, ¿no? ¿Qué le puede aconsejar a las personas que nos están viendo en pantalla? Ok, muy bien. Mira, aquí lo importante es acercarse con un profesional de la salud. En este caso, bueno, si realmente se requiere bajar de peso por cuestiones estéticas o por cuestiones de salud, pues bueno, acercarse con un nutriólogo para asesoría nutricional, no para implementar educación nutricional, porque creo que es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad. El que inculquemos educación, el que aprendamos a comer, el que aprendamos a elegir los alimentos adecuadamente, ¿no? Desde niños, como bien comentaba aquí el doctor, nos enseñan a que tenemos que, no nos paramos hasta que terminamos el plato, ¿no? Hasta que nos comemos todo. Nos enseñan siempre a premiarnos. A ver, si haces esto, yo te doy un chocolate. Nos van como que implementando el chip de que utilizamos a la comida como una recompensa o como una salida, ¿no? Estamos tristes, pues bueno, utilizamos a la comida. Estamos enojados, utilizamos a la comida. Estamos nerviosos y bueno, con la comida. Nos refugiamos en la comida. Entonces, necesitamos junto de la mano con la parte psicológica, en la parte nutricional, complementar todo, porque todo va de la mano. No solo es, yo me puedo enfocar a la parte de educación nutricional, pero al fin de cuentas la parte de salud mental es importante. importante. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Vamos a seguir con este tema más adelante, seguramente los vamos a volver a invitar. De verdad que fueron de muchísima ayuda, pues sus respuestas y el tiempo que nos ha brindado los dos. Muchas gracias. Esto fue La Consulta. Vamos a una pausa y regresamos con más. No le cambies. Hemos regresado a su programa Consultorio DAX y nos sentimos orgullosos de presentarles la sección Investigaciones DAX. El trabajo que les mostraremos esta ocasión se titula Síndrome post-COVID-19 y secuelas en la salud mental de pacientes recuperados de COVID-19 en Tabasco, de la doctora Cristel Guadalupe Guzmán Priego, con maestría en Ciencias Básicas, Biomédicas y doctorado en Educación. Miren, los objetivos de la investigación en la población tabasqueña son los siguientes. En primera, determinar la prevalencia de los efectos sobre la salud mental en pacientes diagnosticados con COVID-19. En segunda, caracterización epidemiológica de los pacientes. Tercera, conocer los trastornos sobre la salud mental en los pacientes. Por otro lado, determinar la presencia de long COVID en los pacientes recuperados de COVID-19. También evaluar la asociación entre long COVID y trastornos de salud mental en los pacientes diagnosticados. El método de evaluación consiste en realizar un cuestionario exploratorio de síndrome post-COVID, el cual es una exploración de los síntomas más comunes presentados en el también llamado long COVID, agrupados en síntomas constitucionales respiratorios asociados a vasos sanguíneos, endocrinológicos y mentales con variables dicotómicas. En este caso, para identificar o evaluar efectos de la salud mental, se utilizará el DAS-21, que evalúa el modelo tripartita de la emoción, la presencia del estrés, ansiedad y depresión mediante la medición de la baja afectividad positiva, la agitación psicofisiológica y la afectividad negativa, por medio de un formulario de Google Forms, englobando apartados de datos generales, antecedentes personales patológicos, el cuestionario exploratorio para el síndrome post-COVID
y también, así como el test DAS-21 en un idioma entendible para sujetos no familiarizados con el ámbito hospitalario, en el cual se tienen registrados 206 pacientes en la base de datos, de los que el 53.2% fueron diagnosticados con COVID-19 mediante PCR. El resto se distribuye con diagnósticos serológicos 11.8%, prueba rápida 7.5%, por sintomatología 21.5% y el resto no recibió diagnóstico, pero considera que sí tuvo COVID. Del 53.2% con diagnóstico de certeza por PCR, el 89.4% presenta criterios de ansiedad posteriores a la resolución de su enfermedad, 73.4% datos que sugieren, 78.9% refirió tristeza sin causa aparente en los últimos 3 meses, así como dificultad para realizar sus actividades diarias. Como resultado de la propuesta de investigación, se está desarrollando un programa de seguimiento multidisciplinario para el estado de salud mental de estos pacientes. También se está determinando la presencia de trastornos que requieren de atención psiquiátrica y limitar consecuencias propias del daño psicológico para el paciente y su entorno familiar, laboral y social. Finalmente, difundir el conocimiento generado con el sector salud para hacer reproducible la propuesta en todos los niveles de atención a la salud en el estado de Tabasco. Esto fue Investigaciones DAX. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, ahora vamos a educación saludable. La detección precoz y ponerse en manos de especialistas para seguir un tratamiento adecuado son las mejores armas para combatir los trastornos alimentarios. Sin embargo, es mejor prevenir su aparición tanto en el ámbito familiar, educativo y social. Es importante adoptar una serie de medidas para prevenir los trastornos alimentarios desde la infancia. En Consultorio DAX te diremos cuáles son. Toma nota. 1. Enseñar desde pequeños la importancia de seguir unos hábitos saludables, establecer horarios de comida regulares, repartir la comida en 4 o 5 tomas al día, evitar saltarse las comidas y no picotear entre horas, ayudará a adquirir buenas costumbres alimenticias. 2. La dieta debe ser sana, equilibrada y variada, que incluya todos los alimentos necesarios con limitación de dulces, postres industriales y comida rápida. Es fundamental ofrecer verduras y frutas de forma variada. 3. El problema de los trastornos de alimentación es psicológico y por este motivo es esencial que desde casa se cuide muchísimo la autoestima. Para ello, los padres deben fomentar que el hijo descubra sus capacidades y sus limitaciones, enseñarle a aceptarlas y que aprenda a sentirse bien consigo mismo. Esto lo reforzará frente a los mensajes sobre estética, cánones de belleza y alimentación, como dietas milagrosas y productos dietéticos que lanzan algunos medios de comunicación y la publicidad. 4. Evitar periodos de largo ayuno en el día, porque cuando se retoma la alimentación de forma compulsiva, la persona puede ingerir más cantidad de comida y a una velocidad mayor, dificultando muchas veces el control de los impulsos. 5. Adoptar y mantener unos hábitos saludables en otros aspectos como la constancia en la práctica de actividad física y en el número de horas de sueño. Todo ello ayuda a llevar una vida saludable. Toma decisiones conscientes sobre tu estilo de vida y siéntete orgulloso de tu cuerpo. Pues ya lo vio, muy interesante nuestra cápsula de educación saludable. Ahora ya sabes cómo prevenir un trastorno alimenticio. Miren, existen cosas que por muy comunes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Hablemos hoy de hábitos que dañan. La mayoría de los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias peligrosas. Conductas que pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes, la boca y derivar en otras muchas enfermedades. La anorexia, por su parte nerviosa, por ejemplo, puede conducir a problemas causados por la desnutrición y el bajo peso corporal, como hipotensión,
pulso lento o frecuencia cardíaca irregular, sentirse cansado, débil, mareado o inclusive llegarse a desmayar, estreñimiento e hinchazón abdominal, menstruaciones irregulares, huesos débiles, retraso de la pubertad y crecimiento más lento de lo normal, dificultad también para concentrarse y para recordar cosas. Por otro lado, la bulimia nerviosa puede conducir a problemas causados por los vómitos, afectando la salud bucal de una persona. Sin la nutrición apropiada, las encías y otros tejidos blandos dentro de la boca pueden sangrar con facilidad. Las glándulas que producen la saliva pueden inflamarse y los individuos pueden experimentar la boca seca crónica. Vomitar con frecuencia puede afectar los dientes también debido al ácido estomacal fuerte fluyendo sobre los dientes y quitando el esmalte hasta el punto de cambiar el color, forma y longitud de los dientes. Los bordes de las muelas se hacen delgados y también se fisuran con facilidad. El trastorno de comer por atracón puede conducir a problemas de la salud relacionados con el peso, tales como, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos, hígado graso y apnea del sueño, es decir, falta de sueño. El trastorno por evitación-restricción de la ingesta puede conducir a problemas de salud derivados en la desnutrición similares a los de la anorexia nerviosa, quienes también tienden a no ingerir suficientes vitaminas, minerales ni proteínas, tender a alimentarse y recibir suplementos por sonda y crecer menos de lo esperado. Este tipo de trastornos no tienen una sola causa. Los genes, el ambiente y el estrés pueden también influir. Algunos factores que pueden aumentar las probabilidades de que una persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria son los siguientes: tener una imagen corporal distorsionada o negativa, ponerse a dieta a edades muy tempranas, practicar deportes que se centran en el peso como ballet, box, tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria también, problemas de salud mental como ansiedad, depresión o TOC. Si tú te identificas con alguno de estos trastornos, es de suma importancia que acudas con un profesional de la salud mental, un médico especialista o un nutriólogo para que de manera multidisciplinaria tengas con atención completa para la mejoría de tu salud. Con el tratamiento adecuado puedes volver a tener hábitos alimentarios más saludables y a veces hasta revertir las complicaciones graves causadas por el trastorno de la alimentación. Estos comportamientos alimenticios son hábitos que dañan. En otros temas, la División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, les invitamos a que miren la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado finalmente al término de este programa y en nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos esta hora. Nos vemos la siguiente semana por este canal. Se despide de ustedes Neri Montiel y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de TV UJAT y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.